Y empezamos con lo que ustedes quieran comentar respecto de si es que hoy en la mañana o ayer en la noche pensaron algo sobre lo que trabajamos ayer. Si alguien lo reflexionó. Nadie, está bien. Sí, doctor. ¿Sí? Bien, Abraham. Yo, yo me recordé de una frase que había escuchado de Mark Twain, que es un escritor estadounidense, el cual escribió, algunas de sus obras son Tom Sawyer y la del Príncipe y el Valiente. Y él dijo que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Esa es una reflexión que él hizo. Así es, me parece que es Mark Twain. Uh-huh. Claro, también un griego, no recuerdo quién fue, dijo que era más fácil someter a un pueblo que convencer a una persona. Y pues probablemente la razón sea que hay actitudes o hay decisiones que tomamos los seres humanos, que asumimos también, que requieren un proceso. Y hay otras que no requieren ningún proceso. Entonces, lo normal estadísticamente, digamos, la moda estadística es, o sea, ¿por qué tengo que dedicarle tiempo, esfuerzo? Hay personas a las que les duele la cabeza. No sé con qué, pero exagerando yo diría que con cualquier cosa les duele la cabeza. Entonces, no eligen el camino del convencerse a sí mismas, ni siquiera ese. Daniel Kahneman, no sé si lo hayan escuchado, ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, pero es psicólogo. Y el trabajo por el que ganó el Premio Nobel de Economía consiste en poner en tela de juicio la hipótesis de la economía de mercado. La hipótesis básica. ¿Cuál es la hipótesis básica de la economía de mercado? Que en el libre mercado cada persona razona lo que compra, lo que vende, lo que renta, lo que decide respecto de los bienes y servicios, y que esas decisiones son la culminación de un proceso racional. Kahneman dice que no. De hecho, la conferencia que dio tiene en el título estas palabras: la racionalidad limitada. O sea, hay que leer bien el texto de ese artículo, bueno, de esa conferencia, la conferencia Nobel, pero en sí misma incomoda. Yo diría que incomoda. Hasta podemos aceptar que los seres humanos tenemos una racionalidad limitada. Pues entonces nuestra tarea sería que esos límites estuvieran lejanos y que no nuestra racionalidad estuviera tan limitada, que tomamos decisiones que le llamamos con todo el valor que pueda tener, simplemente corazonadas, intuición,
pero que si se van hacia lo negativo, son instintos. Así que, pues hay bastante de eso. Los griegos ya lo decían, como mencioné hace rato, y Kahneman hace pocos años, bueno, hace 18 años. Pero el asunto es que hay al menos 3 premios Nobel que han sido psicólogos, bueno, ha habido más, pero 3 psicólogos que han hablado de que el ser humano no somos lo que decimos. Lo peor es que tampoco somos lo que sentimos. Ahí quedan estas opiniones. ¿Alguien más que haya recordado una frase, una cita, una reflexión respecto de lo del día de ayer? Pues a mí me recordó más lo de Fahrenheit 451 al Soma de Aldous Huxley, como a esta parte donde prefieres estar como dopado con algo con tal de estar como feliz, con tal de estar en un estado como plano totalmente y sin nada más que pensar. ¿Qué puedes explicar, por favor, a qué te refieres con el soma? Pues era esta parte de la droga de un mundo feliz donde las personas la ingerían o... Sí, la ingerían, si no recuerdo mal, la ingerían para poder estar como en un estado de felicidad como natural, pero que al final, pues cuando no la ingerían era un estado como de empezar a pensar y se hacían como estos... no sé cómo llamarles, bucles de raciocinio donde las personas se asustaban y no sabían cómo qué hacer y a dónde llegar o a dónde ir. Así es. Aldous Huxley escribió ese libro parecido a Fahrenheit, una visión del futuro, pero no lleno de máquinas, o eso aparte las máquinas. Pero lo más importante es qué pasa con los seres humanos. Y en los 2 libros lo que buscan los jerarcas es la felicidad de las personas. Pero resulta que en Fahrenheit se busca la felicidad evitando la lectura, obviamente evitando la escritura. Y si quitamos esas 2, evitamos pensar. En un mundo feliz de Huxley, efectivamente, cuando las personas, yo diría, con el riesgo de equivocar, cuando las personas tenían esas especies de alucinaciones de humanismo, ¿a qué le estoy llamando alucinaciones de humanismo? A que llegaran a sentir o a que llegaran a pensar. Ellas mismas sabían que por el bien de toda la sociedad deberían de tomarse un soma, que era una pastilla. Y esa pastilla era para que volvieran a ser felices. Esta es una interpretación, ¿eh? Para que volvieran a ser estúpidos. Porque la estupidez, el vacío mental y el vacío sentimental hacían felices a esas personas. Así que bueno, pues les recordaron esto. ¿Alguien más recordó algún libro, alguna frase, alguna reflexión? Noam Chomsky, que es un filósofo estadounidense, de las 10 estrategias de manipulación masiva, en las cuales están la distracción, como es lo que estábamos viendo ayer con los programas de televisión, el fútbol, las telenovelas, las noticias, las llamadas fake news. También la número 2, que es el problema, reacción, solución, que consiste en crear un problema para que la gente reaccione y después ofrecer una solución, y así la gente se tiene entretenida en eso. También la gradualidad. También la otra que es diferir. Y
infantilizar al público, apelar a las emociones, como crear emociones de tristeza, miedo, angustia y falsa felicidad, y crear públicos ignorantes, promover a públicos complacientes y reforzar la culpabilidad de las personas. Por ejemplo, al momento de crear un problema, hacerlos sentir que ellos son los culpables de, podemos decir, como de la contaminación, hacer sentir culpable a un grupo de personas, a un tipo de personas. Y la 10, que sería el conocimiento minucioso del ser humano, como lo que estaba platicando ayer, que la gente prefiere informarse a través de la televisión y creer solamente lo que digan. Y en este punto también me hizo recordar a Quino, el que dibujaba las caricaturas de Mafalda, quien dijo que si uno no lee, va uno a estar condenado a siempre creer en lo que otros dicen y no formar un criterio propio. Lo que nosotros debemos de hacer es tener una conciencia crítica y analítica, y no nada más creer lo que otro nos dice, como si fuera la verdad absoluta. Gracias. Así es, hay varios trabajos. Yo recuerdo un artículo que no es popular. Yo no tengo Facebook, pero supongo que no es famoso en Facebook, no va a ser tendencia. El artículo lo escribió un ex rector de la UNAM, que es psiquiatra de la Fuente. Y en ese artículo hablaba a nivel mundial de cuáles son las consecuencias, o sea, conductuales, de la pérdida de la conciencia en las redes sociales, de la pérdida de nivel en la televisión. Y claro, esto suena, pues a lo mejor alguien podría pensar, no, eso es de amargados. Hay que vivir bien. Y claro, vivir bien tiene un modelo. Y ese modelo es comer hamburguesas, tomar Coca-Cola y comprarse lo que no se necesita, ¿no? Así que, bueno, pues hasta aquí la desviación. Es una desviación de lo del taller, pero pienso que esta desviación, al menos es la intención de lo que les presentamos, es que nos haga pensar, Hay una enfermedad que se llama anedonia. A-N-H. Hedonia. Y es una enfermedad que no parece ser popular en el sentido de que se conozca. Pero es probable que sea sufrida por muchas personas. La anedonia es la incapacidad para sentir placer. Y la anedonia lleva naturalmente a las drogas. Porque al no sentir placer por lo cotidiano de la vida, pues entonces se buscan esas cosas extraordinarias y esos mundos maravillosos que no somos capaces de construir en nuestro mundo real. Y dentro de esa anedonia cabe una de las predicciones que hizo Isaac Asimov hace como 60 años. Que en estos tiempos la tecnología iba a avanzar muchísimo, pero que las personas iban a perder gran parte de las oportunidades del placer.
del placer de ser, del placer de sentir y del placer de sentirse. Cierro con lo siguiente, ¿eh? La anedonia universitaria. Hay una persona a quien asesoré que cuando la terminó, bueno, dice que se enfermó, pero yo no le creo tanto. El caso es que una parte positiva fue que dijo que no entendía por qué muchas personas hablaban de la tesis como una tortura, cuando era una oportunidad. Entonces, el placer del universitario para tener intercambios de ideas, para tener pasión por la búsqueda, para sentir la emoción del logro, para levantarse de una hipótesis fallida que no lo estoy llamando fracaso, para saber que un universitario en México es un privilegiado. Uno de posgrado es más, ayer lo comenté. Si hay 5,5 millones de universitarios ante 128 millones de mexicanos, es obvio que son menos del 1%. Del 5, perdón. Del 1 ya sería del posgrado. Y entonces, ¿por qué sufrir? A veces les pagan para que se cultiven. ¿A qué me refiero? Son maestros de una universidad y les dan una beca. Ah, que los explotan y que no sé qué. Bueno, pues sí, hay otros lugares donde también explotan. ¿Que hay que luchar? Hay que luchar, estoy de acuerdo, pero hay que disfrutar lo que podemos. Con esto cierro. Escribir y leer son nuestras tareas en este taller y queremos que se piense si leer y escribir, ahora los dije al revés, no podemos convertirlos en un placer.